La Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española, ANCE, patrocina este espacio. Comprometidos en la defensa de nuestro caballo. Abrimos ventana para nuestro caballo, el de pura raza español, para ocuparnos esta semana de un tema tan importante y tan delicado, siempre sujeto a críticas, como es el del juzgamiento. Y lo vamos a hacer precisamente con uno de sus protagonistas, con un juez de morfología. Nuestro siguiente invitado es cordobés, natural de Castro del Río, ganadero y propietario de la yeguada El Cisne, respondiendo con esta actividad a la afición por el PRE que tiene desde su juventud. Es juez desde el año 2011 y desde entonces ha juzgado varias ediciones del SICAP, el Salón Internacional del Caballo, e importantes concursos en España en el ámbito nacional e internacional. Es Rafael Garrido Herencia. Buenas tardes, Rafa. Bienvenido a Rienda Suelta. Bienvenido a tu casa. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Encantada de tenerte, Rafa. Bueno, Rafa, ganadero, propietario de la yeguada El Cisne de Castro del Río y además juez de morfología. Total nada. ¿De dónde le viene a uno la vocación de juez? ¿Por qué diste el paso para acceder a este complicado estamento? Bueno, pues todo es fruto en principio de una desmedida afición, ¿no? Por nuestro caballo, ¿no? Y que en principio, pues, bueno, he de decir también que no, yo no vengo de una familia de tradición ganadera, ¿no? Que esto es algo que surge en mí, ¿no? Y que empiezo a asistir a los concursos morfológicos como mero espectador, ¿no? Y después pues me animo a concursar algunos ya de mis caballos, ¿no? Y bueno, quieras o no, pues la figura del juez, pues en aquel momento era muy admirada, ¿no? Sí. Y se le reconocía con una capacidad y un entendimiento muy por encima de la media de las personas que concurríamos a los concursos por aquel entonces, ¿no? Sí. Y es así, pues te mentiría si dijese que en algún momento pues no fantaseaba con la posibilidad de parecerme. Y digo parecerme porque en ese momento pensaba que sería imposible a jueces tan significativos, ¿no? Como eran en aquel momento Alfonso del Castillo o Javier García Romero, Isaac Rodríguez o muchos más que por entonces estaban en las pistas, ¿no? Pero también entendía que en ese momento pues yo no estaba, o sea, estaba totalmente fuera de mi alcance el poder llegar a eso, ¿no? Entonces quizás la vocación esa que me preguntas pues era fruto de eso, ¿no? De la admiración que la figura del juez pues yo tenía sobre ellos, ¿no? Sobre esa admiración que tenía hacia ellos, ¿no? Te lo propusiste y lo conseguiste, pero ser juez, Rafa, no es sencillo. Sois los responsables de todo. Estáis en el punto de mira. Para vosotros son las alabanzas y también las críticas. Si tuvieras que hacer un resumen de estos 13 años que llevas ejerciendo como juez, ¿qué aspectos positivos y también negativos destacarías? He de decirte que por suerte la mayoría son positivos, ¿no? Bueno. Porque la verdad que el desempeño de esta labor te hace crecer en muchos aspectos, ¿no? Y en los personales también, ¿no? Pero si tuviese que destacar uno, quizás tener la fortuna de disfrutar, de valorar los mejores animales del momento, ¿no? Pues creo que eso nos hace privilegiados, ¿no? Porque además yo en lo personal que creo, o sea, miro los caballos desde un punto muy romántico, ¿no? Ese momento donde tenemos esos 5 o 6 minutos de soledad, el animal y tú, sí. ¿No? Y no solamente lo estás valorando, sino que lo estás disfrutando. Sí. Pues la verdad que eso es un aspecto que solamente los jueces podemos tener, o sea, tenemos la oportunidad de poder disfrutar. Y eso para mí es un aspecto muy positivo, ¿no? Podría destacar muchos más, pero quizás ese sería el más relevante. Y si tuviese a lo mejor que poner algún punto negativo, quizás no o menos positivo, ¿no? Pues bueno, pues a lo mejor te diría que a veces es un poco difícil de conciliar la vida familiar y laboral sí. con nuestros viajes, ¿no? Porque sí. Es cierto que en determinadas fechas pues confluyen muchos concursos seguidos, ¿no? Y raro es el año porque no tenemos que encadenar en algún momento pues varios concursos seguidos, ¿no? Sí. Que hacen en España o en el extranjero y eso pues complica un poquito lo que te decía, ¿no? La conciliación familiar y laboral. Pero bueno, también dicho esto, creo que es un peaje que aceptamos gustosos porque ante todo somos muy aficionados y lo disfrutamos muchísimo, ¿no? Claro que sí. Bueno, yo personalmente, Rafa, yo como periodista, viéndolo desde la barrera, siempre he pensado que juzgar en un SICAP debe ser muy complicado, vamos, complicadísimo, porque hay miles de ojos fiscalizando tu labor. ¿Tú me podrías definir exactamente qué es lo que se siente cuando estás en esa pista juzgando? Ya me has dicho antes ese momento casi de intimidad con el caballo, pero ¿y qué hay de lo otro que yo te digo? Bueno, yo voy a intentarlo, ¿no? Por lo menos describir lo que yo siento. Al final, SICAP es SICAP, ¿no? Y es totalmente diferente a cualquier otro concurso, ¿no? Y si me permites el símil futbolístico, como diría Jorge Valdano,
ese miedo escénico el miedo existe, ¿no? escénico, Cuando entras en ese pabellón, ¿no? Con ese ruido y ese olor característico, ¿no? Con miles de personas con la mirada puesta de manera expectante y como bien decía muchas veces, fiscalizando todo lo que nosotros vamos a hacer en esa pista, porque ya no impresiona, ¿no? Y cierto es también que al menos en mi caso dura muy poco, ¿no? Esa sensación de presión, esa sensación, por esto que hay otra sensación que entiendo que es más potente y que embarga a la anterior y que es, bueno, pues la necesidad de concentrarte y la necesidad de asumir la responsabilidad que nos toca en el momento. Y justamente a partir de que el primer animal aparece por cabecera de pista, yo al menos dejo de percibir ningún tipo de estímulo o sensación de nada que no esté dentro de la pista, ¿no? Y bueno, entiendo que solamente así puedo hacer el mirador de una manera eficaz y solvente y bueno, a la altura de lo que se espera de mí como juez si me designa para jugar el chicano. Te aíslas, qué bueno. Bueno, es que el mundo de los jueces, el mundo de los árbitros, haciendo caso a ese símil, siempre es muy controvertido, pero hoy en día más, sobre todo, Rafa, desde que aparecieron las redes sociales en las que todo se propaga en un segundo, esa difusión se multiplica por 1000 y muchas veces lo que se dice en absoluto es bonito. Desde entonces es todo un poquito más complicado. ¿Te has sentido alguna vez presionado por algún compañero, por un ganadero, por la propia ANCE de cara a predeterminar un resultado? Bueno, este tema, como bien sabes, es muy espinoso, ¿no? Y bueno, yo por supuesto, entendiendo y otorgándole el derecho y la capacidad a todo el mundo de que se exprese libremente en el medio que considere oportuno, sí. Pues también creo que el uso que se le está dando a las redes sociales, al menos en lo que concierne a ANCE o a los concursos de ANCE, no es quizá la más interesante para el sector. Al menos en mi opinión, ¿no? Porque un lugar donde alguien puede esconderse bajo un seudónimo o nombre falso y desde ahí pues lanzar todo tipo de acusaciones o afirmaciones, injurias o calumnias o un largo etc. de lindeza pues sobre directivos, jueces, personal o otros ganaderos. Ese panfletillo pues, de Facebook, ¿te refieres? Claro, cuanto menos me parece injusto, ¿no? Y poco valiente, ¿no? Y claro, evidentemente yo entiendo que todos tengamos voz, o sea, faltaría más, ¿no? Pero también entiendo que las redes sociales pueden ser una herramienta muy válida si se utiliza pues con civismo y con respeto. Claro. Pero bueno, como yo imagino que tú me haces esta pregunta en relación a todas las publicaciones tan ofensivas y hirientes, ¿no? Y sin apuros hasta crueles, ¿no? Sí. Pues que últimamente estamos sufriendo, ¿no? Los jueces, o directivos o incluso personal de ANCE. Creo, ¿no? Y esto sí que es una opinión meramente personal, que todo esto obedece a estrategias para desestabilizar la propia ANCE, ¿no? Y que utiliza todo lo que ocurre en los concursos morfológicos como arma arrojadiza para todos los que concurrimos y somos parte de ese tema y que, como se suele decir, pero que ellos buscan que a río revuelto pues ganancia de pescadores, ¿no? Exactamente. Y créeme que si te digo que estas iniciativas no son flor de un día, ¿no? Que yo creo que son actos perfectamente pensados y maquiavélicos que tienen un fin concreto. Está clarísimo. Yo no sé cuáles son, pero te aseguro que tienen un fin, ¿no? Y que, bueno, pero también entiendo que al perfil al que va dirigido, porque yo no creo que solamente se retrate la persona que escribe, ¿no? Que dice, pues, bueno, que vierte esas calumnias y que a veces hace cosas que para mí son mucho más dolorosas, ¿no? Más graves, que lanzar medias verdades, ¿no? Con datos sesgados que le dan cierto parecer a la información de veracidad, pero que realmente lo único que hace es provocar una situación cruel y de, a mi entender, absoluta indefensión para las personas a las que van dirigidos, ¿no? Entonces, bueno, pero también hay algo positivo en esto, ¿no? Y que entiendo que deja un poco al descubierto, ya no solamente a las personas que escriben, ¿no? Sino al tipo de ganaderos o de aficionados que lo siguen, que jalean y que exactamente que le sirven de palmero a estos individuos y que los jalean para que sigan ofreciendo esta información tan falsa como sensacionalista, ¿no? A partes iguales, ¿no? Y en fin, yo mientras tengamos ganaderos aficionados que blanqueen este tipo de acciones, pues
lamentándolo mucho, creo que no podremos disfrutar de un ambiente estable y confortable dentro del sector, que pues, es una pena porque creo que tenemos todo para disfrutar de algo que es sencillamente maravilloso, ¿no? Que es el caballo español, ¿no? Y aparte, yo cuando pienso mucho en esto, hago muy mía una frase que leí una vez que me encantó, ¿no? Que dice que el caballo es el único animal que solo por el simple hecho de poseerlo te convierte en caballero, ¿no? Pero yo creo que este término algunas personas quizás no han llegado a entenderlo, ¿no? Tristemente no es una así. Pena, pero sí. Tristemente no es así. y ya está. Y respecto a la otra parte de la pregunta que me hacías, ¿no? Al respecto de las presiones que habríamos podido tener, quizá la respuesta que te voy a dar pues no cumpla las expectativas de algunos de tus oyentes, ¿no? pero tengo que decirte de manera absolutamente rotunda que a mí jamás nadie, y cuando digo nadie no hay excepciones, he sentido que haya intentado presionarme en ningún aspecto. Y bueno, y como es así, tengo que ser breve y conciso, porque es que no hay más. Yo entiendo que todo el mundo puede pensar que si las hay, que hay injerencias políticas, que hay injerencias de cualquier tipo, pero de verdad, o sea, que la realidad es un poco aburrida, pero es la que es. Yeah. Entiendo que a otra gente le daría mucho más juego que hubiese otro tipo de realidad, pero la realidad es la que es y así hay que transmitirla. Mira, ¿sabes qué te digo? Que yo espero y deseo que los oyentes de Rienda Suelta estén a favor, desde luego, del PRI y se alegren de esto, ¿sabes? Porque los otros, los de las críticas esas que hacen siempre desde la cobardía más absoluta, pues tampoco tienen mucho valor. Esos, yo espero que ni siquiera sean oyentes de Rienda Suelta, porque aquí lo que nos gusta es la gente decente, honesta y valiente, no los cobardes. Diría mucho en favor de tu programa, sin desde duda. Luego, sí, estoy de acuerdo contigo. Desde luego. Yo espero que ni nos oigan, o sea, a mí, yo que también he estado en el foco ese, donde estamos todos, claro. Pues, oye, les hemos hecho el favor de darles un poquito de bombo y ya no vamos a hablar más porque con esto les damos gasolina para 3 meses más, que tampoco tienen muchos más argumentos. Bueno, Rafa, cierto. Siempre se ha dicho que todo aficionado tiene su caballo ideal en la cabeza. ¿Cómo se supera esa idea a priori cuando uno tiene que ceñirse a un manual y no a la primera impresión que todos percibimos cuando encontramos un animal que se ajusta a nuestros criterios personales? Bueno, pues justamente en la pregunta has dado la respuesta, ¿no? Está claro y que todos tenemos nuestros gustos. Eso es innegable, por supuesto, ¿no? Pero fíjate, yo me gustaría que entendieras una cosa, ¿no? Cuando nosotros ponemos un pie en pista, pues poco menos que dejamos de tener nombre y apellidos, ¿no? Y adoptamos una nomenclatura, que es juez 1, juez 2, o 3 o 4, según el número de jueces que intervienen en el concurso, ¿no? Y ahí toca hacer lo que se nos exige que tenemos que hacer, que es la aplicación estricta del manual, o sea, y de manera absolutamente independiente, ¿no? Y además entiendo que es la única manera en la que podemos ir objetivizando algo que siempre va a tener un punto subjetivo, ¿no? Porque a la hora de penalizar o ponderar cualquier tipo de falta, defecto o virtud, ¿no? Pues el juez siempre tiene esa capacidad de graduar, ¿no? Ese defecto o la brillantez de esa región, ¿no? Y no necesariamente siempre tiene que ser la misma, ¿no? Para dos jueces, ¿no? Y creo que esas diferencias son sanas, ¿no? Hombre, dentro de un orden, si son evidentemente grandes, pues no lo son, pero yo creo que esa diferencia de criterio o de percepción siempre va a ser bastante positiva, ¿no? Y solo actuando de esta manera podemos ir, como yo digo, centrando un poco el tiro y consiguiendo homogeneizar los jugamientos, ¿no? Y como te decía un poco antes, pues creo que es muy importante dejar todas las sensaciones y los estímulos que tengas fuera de la pista. Y cuando entras dentro de la pista, pues ser absolutamente profesional y dedicarte a aplicar el manual de juzgamiento. Bueno, Rafa, es que la polémica en torno a los jueces es casi más antigua que el hilo negro, ¿eh? Con sus decisiones los jueces crean polémica, pero esto no es una cosa de ahora, sino desde los primeros campeonatos que se celebraban ya en Pineda hace más de 40 años. El asunto es que se han sucedido innumerables directivas en ANCE, pero este tema sigue candente. Parece que nadie ha sido capaz de ponerle el cascabel al gato. Al hilo de esto, ¿crees que hoy en día la preparación técnica de un juez es más elevada que, por ejemplo, cuando tú accediste a juzgar? Vamos a ver, evidentemente si lo hacemos en una comparativa directa, pues tendría que decirte que sí, o sea, la preparación de ahora, tal, pero tampoco creo que sería justo hacer una comparativa como tal, ¿no? Porque yo creo que, por ejemplo, los jueces que juzgaban hace 40 años, pues estaban lo suficientemente preparados para hacer lo que se les pedía que se tenía que hacer, ¿no? Ahora nosotros hacemos justamente lo mismo, pero con la exigencia de hoy.
que como en cualquier otro ámbito de la vida, pues todo tiende a ser más exigente, ¿no?, que en tiempos anteriores. Entonces, yo considero que juzgar hace 40 años tenía muchísimo mérito, ¿no?, porque entiende que el acceso a la formación o a la cantidad de información era muchísimo más limitada que la que tenemos ahora, ¿no? Claro. Nosotros ahora pues tenemos, después de tantos años, pues tenemos mucho más acceso a mucho más material, y sobre todo disponemos de algo que es vital, que es la inmediatez de esa información y de esa formación, ¿no? Lo tenemos a golpe de clic. Entonces, no me parecería, en cierto modo, justo hacer una comparativa de quién son mejores o no, porque son tiempos diferentes y tal. Y aparte, Claro. pues yo en lo personal tengo muchísimo respeto para los señores que ejercían esta labor hace tanto tiempo, ¿no? Pero si me pides un poco que hable de la diferencia que hay entre cuando yo empecé a juzgar y ahora, pues evidente, la evolución ha sido brutal. Yo creo que se ha evolucionado mucho más en estos últimos 8 o 10 años que en los 30 anteriores, la verdad que sí. ¿Crees que hay algo manifiestamente mejorable en ese ámbito del juzgamiento? No sé, la funcionalidad, por ejemplo, ¿qué te parece? Bueno, volvemos un poco, yo no creo que solamente me refiero al ámbito del juzgamiento, yo creo que como todo en la vida es susceptible de mejora, ¿no? Claro. Y negar eso es absurdo, pero también debo decirte, centrándonos en el juzgamiento, que como te decía, los juzgamientos han evolucionado muchísimo y a mi entender de una manera muy positiva en todos los aspectos, ¿no? Y piensa que ahora, por ejemplo, a través de las fichas y de la nueva tecnología desarrollada por ANCE, pues estamos en condiciones de poder ofrecerle al ganadero muchísima más información de sus ejemplares, que al final es una herramienta de selección muy válida si la saben utilizar, ¿no? Y puesto que esta nueva herramienta digital que usamos, pues no solamente nos permite hacer una ficha en forma de números, ¿no? También nos permite utilizar muchos inputs con muchos adjetivos, pues nos permite hacer dibujos en la ficha, que cuando el ganadero lo recibe, pues ya te digo, si hace buena gestión de esa información, pues yo creo que le puede ser muy válida, ¿no? Entonces yo creo que todo es susceptible de mejora, pero también es verdad que estamos mejorando ostensiblemente en los últimos tiempos, ¿no? Y respecto al tema de la funcionalidad, bueno, evidentemente es un tema que está muy encima de la mesa también y piensa que, mira, que los principales concursos, los llamados 3 estrellas o de primera categoría, la mayoría de las veces las valoraciones las hacen los compañeros jueces de funcionalidad, que a su vez son jueces nacionales de DOMA, ¿no? Y ellos, pues bueno, están acostumbrados justamente a esto, ¿no? A juzgar DOMA y donde realmente solamente tienen en cuenta la calidad de los aires o figuras en función al nivel que estén juzgando, ¿no? Pero aparte aquí tienen un hándicap añadido, que es que tienen que valorar aparte de valorar la calidad, por supuesto, pues hay que valorar la racialidad del movimiento, ¿no? Porque el movimiento, en definitiva, del caballo español es una seña, ¿no? De identidad, equívoca exactamente, de identidad nuestra, ¿no? Y bueno, tengo que reconocer que es cierto que quizá en algunos casos pues echa falta un poco más de compromiso en este detalle, ¿no? Pero también creo que no es nada que no sea solucionable en el corto plazo. Y además me consta que los compañeros del Comité Técnico de Jueces pues están trabajando para intentar que los estándares de calidad de este juzgamiento pues también se eleven más o menos a los niveles que estamos consiguiendo en la morfología. Sí. ¿Y qué opinas sobre el hecho de que ANCE haya creado un órgano independiente que valore vuestras actuaciones, las de los jueces, y sin que sean ganaderos ni directivos los que lo hagan? Imagino que te refieres al Comité Técnico de Jueces, ¿no? Exacto. Ah, bien. Hombre, mira, Isma, pues la verdad que bajo mi punto de vista, yo creo que ANCE en los últimos años, ¿no? Hablamos de 10 años hacia aquí, pues ha tenido dos decisiones que para mí han sido claves, ¿no? Una es la creación del manual de juzgamiento, ¿no? Que se desarrolló como una herramienta inspirándose un poco en el handbook de DOMA, pero una herramienta viva, ¿no? Que al final íbamos evolucionando en función al feedback que íbamos ofreciendo a los jueces en su aplicación, ¿no? Y de hecho seguimos evolucionándolo cada día para que sea una herramienta mucho más objetiva y por supuesto la creación del Comité Técnico de Jueces. Yo creo que esos son los dos aciertos
que más han marcado la diferencia por la eficacia en su implantación, ¿no? Ujú. Y con respecto ya más concreto al tema del comité técnico, yo creo que a día de hoy hace una labor fantástica, ¿no? En lo que la vertebración que hay entre ANCE y nosotros, ¿no? Y además me consta y que por parte de los compañeros que le ha tocado ahora asumir la responsabilidad de ser el CTJ, tienen absoluta libertad para tomar las decisiones que consideren oportunas, Ujú. en pos de que los jueces pues estemos mucho mejor formados, atendidos, apoyados, y que eso al final pues redunde en una mayor calidad de nuestros juzgamientos, ¿no? Y yo en lo personal creo que no hay duda de que lo están consiguiendo. Ujú. Y una última cosa, Rafa, para un juez Sí. que como tú, además, eres ganadero, ¿cómo se pasa cuando a uno le están valorando sus propios ejemplares? Bueno, pues la verdad que yo en lo personal muy bien, porque aparte los compañeros del comité técnico siempre, o por lo menos la información que yo recibo, Sí. son cartas hechas con mucho mimo y se le ve la intención, que no es otra que la de mejorar, ¿no? Ujú. Y evidentemente pues yo las tomo desde un punto de vista totalmente positivo, ¿no? Ellos trabajan muchísimo, hacen un seguimiento muy exhaustivo de todos los concursos y de todos los juzgamientos, o sea, doy fe de ello, porque cuando tú recibes la carta donde ellos hacen sus consideraciones, pues ves claramente de que el concurso se lo han mirado, ¿no? Sí. Y bueno, y fruto de ello, pues sacan unas conclusiones, algunas consideraciones que nos hacen llegar, Sí. para que nosotros, en la medida de lo posible, pues vayamos depurando pues esos detalles que siempre son mejorables para ir poco a poco alcanzando el objetivo, y que yo entiendo que nosotros que estar lo más unificado posible en base a los criterios de los jueces, y al final el fruto de todo eso pues sea darle más certidumbre y credibilidad a los concursos, que al final es Claro. lo que el ganadero y concursista pues demanda, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues Rafael Guerrero Herencia, no me queda más tiempo, ganadero y propietario de la yeguada. Tengo que corregirte algo. Y ¿Qué me tienes que corregir? Solo que mi apellido es Garrido, no es Guerrero. Ah, es Garrido, claro que sí. Aunque algunos nos consideren un poco guerreros a veces, pero no, es Garrido. Es que yo tengo una mala costumbre, que es inventarme los apellidos. Rafael Garrido Herencia, te tengo escrito en mi guión como tal y te llama de otra manera. Ganadero y propietario de la yeguada del Cisne, ubicada en Castro del Río, en Córdoba. Es decir, apasionado de nuestro caballo más no poder, además juez de morfología desde el año 2011, habiendo juzgado en varias ediciones de SICAP y en los concursos más importantes, tanto a nivel nacional e internacional. Rafael Garrido, decirte que tienes mucho mérito y además agradecerte tu amabilidad y que nos hayas permitido disfrutarte este ratito en Rienda Suelta, Rafa. Gracias a vosotros siempre. Nada, un abrazo fuerte, chacha. Un abrazo, adiós. Porque llevamos más de 50 años defendiendo el valor de nuestro caballo. Porque representamos a nuestra raza a nivel internacional con ganaderos de todo el mundo y organizaciones de todo el planeta. Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española, ANCE. Trabajamos para conservar, mantener y garantizar la pureza de raza, seña de identidad del patrimonio histórico y cultural de España.